Meditación 29. Una familia nueva. Dentro de aquel grupo de seguidores hay personas de diferente procedencia, pero Jesús los ve a todos como una familia, la nueva familia que Dios quiere ver y crecer en el mundo. En torno a Él van a aprender a convivir, no como aquella familia patriarcal que han dejado atrás, sino como una familia nueva, unida por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Jesús lo decía abiertamente: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No les unen lazos de sangre ni intereses económicos. No se han juntado para defender su estatus social. No es una familia encerrada sobre sí misma, sino abierta y acogedora. En esta familia no hay maestros de la ley. Su movimiento no ha de estar dirigido por letrados que guíen a gentes ignorantes. Todos han de aprender de Jesús. Todos han de abrirse a la experiencia del reino de Dios. Jesús se alegra precisamente de que a Dios le agrada revelarse a los más pequeños. Y dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Nadie está sobre los demás, nadie es señor de nadie, no hay rangos ni clases. Todos tienen acceso directo e inmediato a Jesús y a Dios, el Padre de todos. Sus seguidores, hombres y mujeres, se sientan en corro alrededor suyo. Nadie se coloca en un rango superior a los demás. Todos escuchan su palabra y todos juntos buscan la voluntad de Dios. Dentro de esta igualdad fraterna, tampoco hay diferencias jerárquicas entre varones y mujeres. No se las valora a estas por su fecundidad, ni se las desprecia por su esterilidad. Jesús nunca habla de su pureza o su impureza. No están en el grupo para someterse a las órdenes de los hombres. Nadie tiene autoridad sobre ellas por el hecho de ser varón. Hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, conviven con igual dignidad al servicio de su reino. La grandeza no se mide por el grado de autoridad que uno puede ejercer, sino por el servicio que ofrezca a los demás. Así imagina Jesús a su familia de seguidores, un grupo de hermanos y hermanas que le siguen para acoger y difundir la compasión de Dios en el mundo. Jesús ni pudo ni quiso poner en marcha una institución fuerte y bien organizada, sino un movimiento curador que fuera transformando el mundo en una actitud de servicio y de amor. Al servicio del proyecto de Dios. Era claro que Jesús no estaba pensando en fundar una escuela rabínica. Los llama para que compartan su experiencia de la irrupción del reino de Dios y junto con Él participen en la tarea de ayudar a la gente a acogerlo. Dejan su trabajo, pero no para vivir en el ocio y la vagancia, sino para entregarse con todas sus energías al reino de Dios. Seguir a Jesús los convierte en personas desplazadas. En adelante, su identidad consistirá en vivir caminando hacia el reino de Dios y su justicia. En aquel grupo se empezará a vivir la vida tal como la quiere realmente Dios. Todo era humilde y pequeño como un grano de mostaza. Con ellos crea un espacio nuevo sin dominación masculina. Los seguidores de Jesús tuvieron que aprender a vivir en la inseguridad. Cuando entraban en un pueblo podían ser acogidos o rechazados.
Solo los simpatizantes les ofrecían hospitalidad. Jesús les infunde su confianza en Dios. No se preocupen. El grupo ha de vivir con paz y confianza. ¿Cómo no va a cuidar de ellos ese Padre que cuida de los pájaros del cielo y de las flores del campo? Los ve llamar a la puerta de las casas en busca de comida y hospitalidad. No siempre son bien recibidos, pero Jesús los anima. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Está plenamente convencido. Los simpatizantes que se han adherido a su causa los acogerán. Sobre todo el Padre responderá a sus necesidades. Todos podrán ver que la familia de quienes buscan el reino de Dios se sostiene en la mutua acogida y en la solicitud del Padre. Había otro rasgo que Jesús quería cuidar en su grupo: la alegría. Estos hombres y mujeres lo habían dejado todo porque se habían encontrado el tesoro escondido, la perla preciosa. Podía ver en los ojos de algunos algo parecido al ambiente que se creaba en las bodas de los pueblos. Lo mejor eran las comidas. Jesús les enseñaba a celebrar con gozo la recuperación de tanta gente perdida. Sentados a la mesa con Jesús, los discípulos se sentían como los amigos del pastor, que según una parábola disfrutaban al verlo llegar con la oveja perdida. Y las discípulas, por su parte, se alegraban como las vecinas de aquella mujer que, según otra parábola, había encontrado la moneda perdida. En esta alegría de sus seguidores podrán descubrir todos que Dios es una buena noticia para los perdidos. Los envía a anunciar a Dios curando. En algún momento envía a sus discípulos por las aldeas de Galilea a colaborar con él en la tarea de abrir camino al reino. Todo hace pensar que fue una misión breve y estuvo limitada al entorno de los lugares donde él se movía. Los enviados no actúan por iniciativa propia, sino en nombre de Jesús. Hacen lo que Él les ha indicado y tal como les ha ordenado. Son sus representantes. En concreto, Jesús les da poder y autoridad no para imponerse a las gentes, sino para expulsar demonios y curar enfermedades y dolencias. Estas serán las dos grandes tareas de sus enviados: decir a la gente lo cerca que está de Dios y curar a las personas de todo cuanto introduce mal y sufrimiento en sus vidas. Las dos tareas son inseparables. Harán lo que han visto hacer a Él: curar a las personas haciéndoles ver lo cerca que está Dios de sus sufrimientos. Ahí donde lleguen, les dice, curen a los enfermos que haya. Díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. No encuentra un signo mejor para anunciar a Dios, este amigo de la vida. Jesús ve a sus discípulos como pescadores de hombres. La metáfora es sorprendente y llamativa, muy del lenguaje creativo y provocador de Jesús. Se le ocurrió seguramente en las riberas del mar de Galilea al llamar a algunos pescadores y a abandonar su trabajo para colaborar con él. En adelante pescarán hombres en vez de peces. Síganme y los haré pescadores de hombres. La metáfora cobraba en sus labios un contenido salvífico y liberador. Él llama a sus discípulos para rescatar a las personas de las aguas abismales del mal, para liberarlas del poder de Satán, para introducirlas en la vida del reino de Dios. Lo que nunca olvidaron
fueron las instrucciones que les dio al enviarlos a su misión. Jesús quería imprimir a su grupo un estilo de vida profético y desafiante. Todo el mundo lo va a ver plasmado en su manera de vestir y de equiparse, y en su forma de actuar por las aldeas de Galilea. Lo sorprendente es que Jesús no está pensando en lo que deben llevar consigo, sino precisamente en lo contrario, lo que no deben llevar, no sea que se alejen de los últimos. No deben tomar consigo dinero ni provisiones de ningún tipo. No llevarán siquiera zurrón, al estilo de los vagabundos que colgaban de su hombro una alforja para guardar las provisiones y limosnas que iban recogiendo. Deben aparecer ante todos como un grupo de paz. Al acercarse a las aldeas lo harán de manera pacífica, sin asustar a las mujeres y a los niños, aunque sus varones estén trabajando en el campo. Irán descalzos como los esclavos, no llevarán sandalias, tampoco una túnica de repuesto para protegerse del frío de la noche. Todos podrán ver que los seguidores de Jesús viven identificados con las gentes más indigentes de Galilea. Este grupo liberado de ataduras y posesiones, identificado como las más pobres de Galilea, confiando por entero en Dios y en la acogida fraterna, irán buscando para todos la paz. Llevarán hasta las aldeas la presencia de Jesús y su buena noticia de Dios. Jesús los envía de dos en dos, así podrán apoyarse mutuamente. Además, entre los judíos era más creíble una noticia cuando venía atestiguada por dos o más personas. Se acercarán a las casas deseando a sus moradores la paz. Si encuentran hospitalidad, se quedarán en la misma casa hasta salir de la aldea. Si no los acogen, marcharán del lugar sacudiéndose el polvo de la planta de sus pies. El ambiente que se creaba en los pueblos era parecido al que creaba el propio Jesús. La alegría se extendía por toda la aldea al correrse la noticia de alguna curación. Había que celebrarlo. Los enfermos podían integrarse otra vez a la convivencia. Los leprosos y endemoniados podían sentarse de nuevo a la mesa con sus seres queridos. En aquellas comidas, sentados con los dos discípulos de Jesús, se estrechaban los lazos, caían las barreras. A los vecinos les resultaba más fácil perdonarse mutuamente sus agravios. De manera humilde pero real, experimentaban la llegada del reino de Dios a aquella aldea. Oramos un momento. La familia de los seguidores de Jesús dejaron mucho para seguirle. ¿Estás dispuesto a dejar lo que Él te pide? ¿Cuáles son tus dificultades para seguirlo de cerca?